Lima. Hablamos del tema de las MIPES. Hablamos del tema del impacto que se va a generar con 2 semanas de encierro y que Dios no quiera esto se prolongue. Ojalá que así no sea. Pero sin duda alguna, lo que va a suceder es una afectación en las proyecciones de venta que tenían para este año 2021 los microempresarios, por ejemplo, de Gamarra, también los de Mesa Redonda. ¿Cuál va a ser el resentimiento económico que van a poder sufrir si es que eso termina siendo más prolongable en el tiempo como cuarentena? Susana Saldaña, presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, se encuentra con nosotros vía Zoom, lo mismo que Pedro Galvez, presidente de la Cámara de Empresarios y Comerciantes de Mesa Redonda. Susana, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, Exitosa te escucha. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Pedro, una vez más. Susana, queremos conversar contigo, por favor. Tu sensación cuando escuchaste el día de ayer el mensaje presidencial diciendo encierro 2 semanas, del 31 para el 14 de febrero, y se viene San Valentín, y en Gamarra, negocio para esas fechas. Todavía no me recupero. Creo que muchos de los empresarios aún no nos recuperamos del impacto de las noticias y de las medidas determinadas por el gobierno anoche. No estamos de acuerdo. Por supuesto que no estamos de acuerdo porque consideramos que los empresarios de Gamarra hemos sido muy responsables, hemos llevado la cuarentena al 100%, solo regresamos a trabajar cuando nuestros protocolos han estado aprobados por el MINSA. Después de haberlos implementado, hemos tenido tantas cosas que hemos vivido y durante todo este tiempo, incluso en la campaña de diciembre, nuestros aforos nunca superaron el 40 o el 50% y seguimos trabajando en ellos. Hemos sido muy responsables y a veces se siente un poco injusto en que por personas irresponsables y por personas que no están cumpliendo debidamente las normas, todos tengamos que asumir lamentablemente las consecuencias. Susana, bien señalas, es una nueva etapa, no solo de asumir nuevos retos, hay quienes no van a poder asumirlos, porque intentar acercarnos nuevamente cuando esto ocurra, cuando esto pase el periodo de 15 o 30 días, los que sean, vendrán nuevamente acompañados de unas medidas que respeten protocolos de bioseguridad y eso demanda un gasto. Y aquí quiero apelar a la experiencia de ambos, tanto tuya, Susana, como de Pedro, que también lo estamos viendo en este momento en imágenes. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Claudia, gusto de escucharla. Bien, Pedro, ¿cuál, más allá de la sensación, que yo sé que están preocupados, pero cuál es la propuesta que ustedes piensan plantearle al gobierno de cara a un escenario que va a volver a golpearlos? Bueno, yo creo que primeramente tenemos que analizar si este tipo de medidas no solucionaron el problema en el gobierno anterior y que estuvimos confinados 3 meses y no se pudo detener el contagio, única y exclusivamente por la falta de control. Cuando uno implementa cualquier tipo de medidas, el éxito se garantiza con mínimo un 90% de control. Situación que no se condice con la realidad. Porque si vamos al tema de Mesa Redonda, en Mesa Redonda actualmente todas las calles están lotizadas. Pese a que nosotros, desde el mes de abril del año pasado, preveyendo todos los problemas, enviamos comunicaciones, pedidos al Ejecutivo, pedidos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, y nunca se han sentado con nosotros para poder juntos enfrentar esta pandemia. Este no es un tema solo de gobierno central, gobierno local, es un tema de gobierno central, gobierno municipal o metropolitano y los empresarios o comerciantes que conocemos nuestro sector, sabemos en dónde podemos avanzar y dónde no podemos y dónde nos pueden ayudar. Pero Pedro, curiosamente las últimas semanas de diciembre, las últimas semanas de 2020, desde el gobierno constantemente mencionaban el peligro de contagio que se estaba registrando allí en Mesa Redonda, donde tú eres el dirigente máximo, por la aglomeración de gente, por el no respeto al protocolo de bioseguridad y que era el foco de contagio que para muchos termina siendo uno de los caldos de cultivos de esa segunda ola que se presenta con bastante agresividad. Bueno, los protocolos
son de responsabilidad de los empresarios y comerciantes de la puerta del local hacia el interior. Los espacios públicos son responsabilidad única, en este caso, de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Municipalidad que nunca ha podido implementar un solo plan de recuperación de espacios públicos durante 2 años. 2 años de gestión y nada, ningún resultado. Pareciera que en la Navidad había mucho público que concurría a mesa redonda. Falso. Todas las calles llenas de ambulantes que a vista y paciencia de las autoridades vendían y expendían sus productos sin respetar distanciamiento social, tomaban sus alimentos en la calle, no usaban mascarilla y encima extorsionaban a los empresarios y comerciantes. Situación que se denunció en su debido momento. Sin embargo, nunca las autoridades han tomado el asunto y lo han enfrentado. Si un asunto no lo enfrentan, nunca lo vas a solucionar. Dejan pasar el tiempo, andan rogando que llegue el próximo mes y así nos tienen en mesa redonda. Ustedes pueden ir y van a ver todas las calles copadas de ambulantes que se han vuelto dueños de las calles y no hay autoridad que pueda imponerse. ¿En qué país vivimos? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el apoyo de la policía, de las Fuerzas Armadas? Por eso repetimos, de nada valen sacar leyes, poner medidas, decretos supremos, lo que sea, si es que no va a haber un control. El éxito de todo es control. Ahora, en el caso de ustedes, Susana, como gremio textil allí en Gamarra, ¿ustedes tienen algún planteamiento para que les puedan permitir hacer sus actividades económicas y no generarles un colapso de 2 semanas o más tiempo del que ya hemos vivido en su momento encerrados? En el caso de nosotros, el día de hoy el Ministerio de la Producción nos ha aclarado y entendemos que el día de mañana también va a haber una reunión y una aclaración mucho más firme sobre el tema, en que en el caso de nosotros, al ser productores y parte de la cadena productiva de la industria nacional, nosotros los empresarios de Gamarra vamos a poder trabajar estas 2 semanas a puerta cerrada y sin público, porque vamos a poder entrar a producir y a despachar nuestra mercadería que produzcamos. Entonces, la forma en la que esto se haga, me imagino que en los siguientes días se va a determinar, pero por supuesto nosotros tenemos también nuestros propios planteamientos desde nuestro gremio y entiendo que varios gremios están de acuerdo y van a pronunciarse en la misma situación y en la misma lógica los gremios de Gamarra, porque nosotros creemos que esta situación no la vamos a resistir. La microempresa no tiene la espalda financiera para soportar una segunda cuarentena. Nunca la tuvimos, ni siquiera en la primera cuarentena. Entonces, nuestro planteamiento hacia el gobierno central es que si vamos a ir a esta especie de confinamiento, a esta restricción y a estas medidas impuestas, debe ir acompañado de medidas de reactivación económica específicas y de acuerdo a la realidad de la microempresa, no solo de Gamarra, no solo de Mesa Redonda, de todo el país. ¿Por qué? No es posible que se siga cometiendo el mismo error que en el gobierno anterior, que se decidió reactivar la mediana y la gran empresa y a la microempresa, que somos el 90% del tejido empresarial del país y soportamos el 70% del empleo formal del Perú, nos dejen de lado y nos dejen solos. Sin reactivación económica no lo vamos a poder resistir. Y otro de los planteamientos que nosotros también estamos haciendo y lo hemos hecho público es que el gobierno muestre su voluntad política de reactivar el país. Una voluntad política que pueda ir, por ejemplo, el único cliente que ahorita podríamos tener seguro todos los microempresarios del país es el gobierno, que es el que más va a comprar en este momento. Que el 70% de todo lo que compre el gobierno y todos los niveles de gobierno lo compren directo, sin intermediarios, a todos los microempresarios, a todos los sectores productivos del país, porque si no, no vamos a poder salir adelante. Otra de nuestras preocupaciones también va enfocada en el tema de los préstamos. Es muy extraño y es contraproducente que los microempresarios, por ejemplo, de Gamarra,
no accedían a Reactiva Perú, no calificaban Justo eso. con los requisitos que se pedían, pero sin embargo, la banca privada les ha ofrecido préstamos a tasas mucho más altas y miles de microempresarios tuvieron que aceptarlo por necesidad y para no perder y para no desaparecer en la quiebra o en la informalidad. Y en esta situación, sin nada a la vista, sin horizonte, ¿qué va a pasar? No van a poder cubrir esas deudas, no van a poder cumplir con esas obligaciones y esperamos también que el gobierno central determine las medidas para que no se puedan generar sobrecostos, se congelen los intereses, se congelen estas deudas y que en el refinanciamiento tampoco haya este abuso de intereses leoninos, ¿no? Y también en el campo tributario, por ejemplo, ya empiezan las declaraciones de diciembre, ya están llamando SUNAT, toda esta semana, estos días ha estado llamando SUNAT a los empresarios porque andan muy atentos qué día nos toca declarar y pagar, y ya hemos recibido registros de muchos microempresarios asustados porque varios funcionarios SUNAT les están llamando para decirles que ya tienen la autorización de embargar cuentas. Todavía no respiramos, todavía no logramos volver y ya está la amenaza latente, ¿no? Entonces esperamos que SUNAT no empiece a embargar cuentas, no empiece a poner multas millonarias a microempresas que son más grandes que su propio capital y no empiecen a clausurar locales. Ahora, Susana, tú has dicho algo importante, ¿no? El soporte económico, ustedes no tienen espalda financiera, no van a aguantar esto nuevamente. Se sabe, por lo menos se tiene la logística de las empresas que estarían en busca de la postergación o algún subsidio económico de los préstamos que hayan obtenido durante estos últimos meses, con la finalidad de llevar una propuesta concreta y decir, esto es lo que tenemos, necesitamos una prórroga de tal fecha a tal fecha y otro tipo de apoyo. En el tema de fechas es imposible en este momento determinarlo porque realmente no sabemos cuánto va a durar la cuarentena. Supuestamente son 15 días, pero no sabemos cuánto tiempo más va a pasar. Es por ello que nosotros principalmente estamos incidiendo en que tiene que venir un paquete de reactivación enfocada sobre todo en la microempresa principalmente. En el tema de las deudas, por supuesto, son miles de empresarios. Del año pasado, por ejemplo, 2020, Gamarra ha cerrado con un retroceso en su tejido empresarial de casi el 40%, que este 40% muchos de los empresarios se fueron a la quiebra o tuvieron que migrar a otro tipo de negocio o a otro sector para no desaparecer. Entonces, Gamarra en este momento está casi el 50% de locales aperturados y el 50% de la masa laboral ocupada, y de estos empresarios que nos quedamos y que estamos tratando de salir adelante, más del 30 o 40% ha tenido que tomar este tipo de créditos. Estamos hablando de una masa de empresarios importante y es por ello que esto nos preocupa, ¿no? Nos preocupa sobremanera. En el caso de ustedes, Pedro, hablando en blanco y negro, ¿qué es lo que avisoran en un futuro inmediato con esa situación de contagio? Claro, el gobierno está poniendo todas las esperanzas, toda la carne en el asador en el tema de la vacuna, pero tampoco la vacuna es certero que va a llegar este fin de mes para 20 millones de peruanos. Y el presidente ayer mencionó que para finales de enero se espera, como siempre, el primer millón, febrero 500,000 dosis más, marzo 1,5 millones de dosis adicionales. O sea, estamos hablando de menos de 2 millones de personas que serían vacunadas, que es nada en el país. Entonces, la situación se pinta bastante complicada para los peruanos. Ustedes, en blanco y negro, ¿qué ven? ¿Qué podrían hacer? ¿Cómo se están preparando para ese escenario crítico que podría registrarse? Bueno, Mesa Redonda viene, como dicen, de golpe en golpe, porque no es que solo hayamos tenido problemas con la cuarentena mal llevada durante el año pasado. No se olviden que también hubo un incendio en Mesa Redonda y a la municipalidad no se le ocurrió mejor idea que cerrar 29 manzanas y nos malogró la campaña del Día de la Madre del año 2019. Sí. Situación de la que nunca pudimos recuperarnos. Y nuevamente el 2020, 16 de marzo empieza la nueva cuarentena, otro Día de la Madre perdido. O sea, van 2 años seguidos que Mesa Redonda pierde la segunda mejor campaña del año. La campaña de la Navidad no se pudo recuperar los 3 meses.
que estuvimos cerrados en cuarentena. Y esto aquí ha llevado a que las galerías en el centro de Lima, en Mesa Redonda, si antes funcionaba sótano, primero, segundo, tercer piso, actualmente solamente funciona primer piso y sótano, y a lo mucho parte del segundo piso. O sea, el 40-50% ha dejado de trabajar. Y las ventas en Navidad llegaron máximo al 55-60%. Mesa Redonda es el hub a nivel nacional. Todo el mundo, desde el distrito más pequeño del Perú, viene a Mesa Redonda. Y con esta pandemia, las ventas llegaron, si vendíamos un promedio de 20-21 millones de dólares diarios, se llegaron a 8, 9, máximo 10 en el mejor día de Navidad. Entonces, muchas empresas que pudieron acceder al Reactiva, con este problema que se genera de estos 15 días, pierden el paso y no sabemos qué va a suceder. Porque no nos olvidemos que el préstamo Reactiva, los que pudieron tener Reactiva, tienen que empezar a pagar la primera cuota en el mes de mayo. ¿Qué sucede si al gobierno se le ocurre la cuarentena llevarla 15 o un mes más? Otro año perdido. Y miles de empresas quebradas. No nos olvidemos que los conglomerados damos empleo a más de 500,000 de personas, que si lo multiplicamos por 3, mantenemos a mucha gente, y ahora mucha gente, mucho pequeño empresario sobre todo, no sabe qué hacer, porque en enero y febrero las ventas no suben mucho, y sin embargo tampoco vas a poder vender nada. Y eso sin contar la campaña escolar que tanto a Gamarra como a Mesa Redonda les ha quemado el año 2020, y en este año 2021 tampoco va a ser la excepción. De antemano sabemos ustedes que la virtualidad les va a fregar el aspecto comercial, Susana. Por supuesto, en Gamarra es el segundo año que estamos perdiendo la campaña escolar. La podemos dar por perdida por segundo año. La campaña de verano, el año pasado no terminamos de venderla, y este año, con esta situación y este retroceso, por supuesto que no vamos a poder. Exacto, ni siquiera estamos empezando, y ya es mercadería producida y que se queda, ¿no? Y a quién le vendemos si no van a haber clientes. Entonces, el año pasado no solo eso, fueron una tras otra que tuvimos como consecuencia, y perdimos el Día de la Madre, perdimos toda la campaña de julio, y la campaña de diciembre, que pudo haber sido mejor, también fue detenida porque se les ocurrió a la Municipalidad de La Victoria cerrar las puertas de aviación sin ningún sentido técnico y sin ninguna explicación. Entonces, que nunca fue necesario ni siquiera para controlar los aforos, ¿no? Pero los aforos en Gamarra jamás superaron el 40%, como estaba establecido por el gobierno central. Por eso nosotros seguimos insistiendo que esta situación, de hecho, va a ser muy difícil, muy delicada. Las ventas van a ir a cero. La virtualidad no es la solución para la microempresa, sobre todo para la microempresa. No estamos preparados, nunca lo estuvimos. Esto es un camino largo, muy largo, que tiene que ver sobre todo con capacitación, en la cual nunca se ha invertido, y no hemos escuchado que el gobierno haya determinado algún tipo de medida para que se capacite, si es posible, de forma individual a cada microempresario del Perú, no solo de Gamarra y todos los conglomerados. Entonces, esta situación que se viene sin medidas de reactivación económica, sin que se liberen absolutamente los alrededores, como bien lo ha dicho el señor Pedro en Mesa Redonda, en Gamarra, nosotros lo que estamos exigiendo no solo es que se nos permita trabajar, se nos den las facilidades y no nos pongan trabas como el año pasado sucedió, sino que se libere inmediatamente todos nuestros alrededores, porque de nada va a valer, de nada va a servir todos los esfuerzos que hagamos los empresarios, los sacrificios que hagamos del sector formal, si el sector informal está en las puertas y nadie fiscaliza, donde no hay distancia social, donde no usan mascarillas y evidentemente no hay protocolos y nadie mueve un dedo. Sí. Bien, Susana, Pedro, agradecerles a ambos por haber sido claros, por darnos a conocer esta situación tan caótica en medio de lo que significa una nueva cuarentena. Gracias a ambos por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias, buenas noches. Y ojalá Susana que lo Saldaña y que... Pedro Galvez. Sí, Mesa Redonda y Gamarra. Y ojalá que lo que mencionó Susana Saldaña al inicio de su intervención, Exitosa. cuando señala que produce, les he dicho tranquilidad con ustedes, son productores, empresarios textiles, ustedes van a seguir operando pero a puertas cerradas. Pero claro, ¿qué te da la certeza de que eso va a ser así? Y no solamente un ofrecimiento de palabra. Yo tomo, por ejemplo, Claudia, el documento oficial, Decreto Supremo 008-2021 PCM. Dice el artículo el 5, cuando hace mención las actividades económicas que están permitidas y aquellas que no. Yo me voy directamente a nivel de alerta extremo. Dice casinos, tragamonedas, gimnasios, cines, artes escénicas, 0. Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados, 0%. No dice ninguna otra explicación más, cosa que sí, por ejemplo, menciona cuando se refiere a lo que es el transporte interprovincial de pasajeros. Allí dice lo siguiente: transporte interprovincial de pasajeros, aéreo y terrestre, 0%, excepto en los vuelos que aterrizan y despegan de la provincia constitucional del Callao, cuya regulación será aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Quiere decir que los vuelos seguirán registrándose siempre y cuando despeguen o salgan desde el aeropuerto de Lima o en el Callao. Eso viene la excepción seguida de la restricción, cosa que no ocurre en el tema de centros comerciales, galerías, tiendas, conglomerados, tiendas por departamento en general. Que para que el Ministerio de Producción le haya dicho eso a los empresarios de Gamarra, tranquilidad, ustedes van a seguir produciendo, mínimamente debe haberse incorporado también esa excepción dentro del Decreto Supremo. Y si lo han ofrecido, ojalá que lo reglamenten próximamente. Sí, por eso verdaderamente se necesita que se ordene ese texto para tener las cosas mucho más